¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a presentarles desde mi punto de vista cómo pienso yo que se fue agravando la situación en nuestro país, a tal punto que el día de ayer el presidente Noboa se vio en la necesidad de firmar un decreto 111 en el cual estipula que tenemos un conflicto armado interno ahora en el Ecuador y le da la potestad a Fuerzas Armadas y Policía para que puedan actuar y neutralizar esta amenaza. De igual manera, las agrupaciones criminales que antes eran denominadas ahora son consideradas como terroristas. Entonces ya se consideran como un objetivo militar para Fuerzas Armadas y Policía. Bueno amigos, entonces voy a empezar por el gobierno del señor Moreno, en el cual voy a destacar los puntos más importantes que yo pienso fueron la causa para el problema que tenemos hoy en día. Pero si tú piensas que Correa es culpable de todo, respeto tu opinión. Te invito también a que te informes un poco, investigues con datos, con estadísticas, para que salgas de la duda y tú mismo te informes. No creas en todo lo que te dicen las noticias, todo lo que ves en TikTok, ni lo que te estoy diciendo yo incluso. Confírmalo tú mismo y saca tus conclusiones. Lenín Moreno llega al poder de la mano de Rafael Correa. Primero fue su vicepresidente, luego Correa lo patrocinó como candidato a la presidencia y la ganó. Acto seguido, Lenín Moreno lo traicionó a Correa, deslindándose por completo de su partido político y aliándose con partidos de derecha, los cuales lo recibieron con los brazos abiertos, con la finalidad de, supuestamente, devolver la democracia en el Ecuador. Paralelamente a este hecho, en la hermana República de Colombia se estaba dando el proceso de paz con las FARC en febrero del 2017, el cual culminó con la entrega de armas de las FARC, terminando así con décadas y décadas de conflicto interno. Pero aquí un punto a considerar, no todos entregaron las armas, hubo pequeños grupos que no se sometieron al proceso de paz, hoy por hoy son conocidos como las disidencias de las FARC, y como ustedes saben, ellos se financiaban con un negocio, y ese negocio tenía que seguir en marcha. Y un año después, en enero del 2018, ya empezamos a notar los efectos de lo que venimos hablando. Este fue el primer atentado terrorista que sufrimos en el Ecuador, exactamente en el cuartel de la Policía Nacional. Estalló un coche bomba, ocasionando muchos daños materiales. Heridos al parecer hubo 1 o 2, pero no de gravedad. Muertos no tuvimos. Luego de esto vinieron enfrentamientos entre el ejército del Ecuador y ciertos grupos de las disidencias. Esto llevó a que 3 de nuestros soldados fallecieran y hubieron algunos heridos. ¿Y qué piensan que hizo Lenín Moreno ante todo esto que se nos avecinaba? Escuchémoslo. Yo como un arroz con huevo y no me pasa absolutamente nada, duermo tranquilo, hasta me importa un bledo el país. Hasta me importa un bledo el país. Hasta me importa un bledo el país. Bueno, continuando con algo más serio, aquí en esta información que encontré podemos leer claramente que dice: producción de coca en Colombia alcanza nuevo récord según Estados Unidos. Es obvio que si aumenta la producción es porque también aumentó la demanda, y si aumenta la demanda, aumenta el negocio, aumentan las ganancias y también aumenta el poder de las personas que controlan este negocio. Pienso yo que para controlar este problema y disminuir los efectos en la sociedad debe existir voluntad política. Bueno, acá pasamos con el señor Lasso. Él es el presidente de los 100 minutos. Ahora para el año 21, ¿sabe la meta que yo les he puesto? El plan de gobierno de los primeros 100 minutos de gobierno. Porque este desastre no aguanta más. Tenemos que corregirlo y es posible hacerlo en 100 minutos, porque estamos trabajando desde ahora en los proyectos de ley, en las decisiones administrativas. Minuto. No tenemos 100 minutos aquí, pero dígame qué hará en esos 100 minutos. Haremos muchas cosas para poner en orden, por ejemplo, al Ecuador. Y lo primero que hizo Lasso en sus 100 minutos fue cerrar el Centro de Inteligencia Estratégica. Esto nos hubiera ayudado mucho para prevenir lo que estamos viviendo ahora. Les aseguro que si hubiera sido Correa el que cerraba el centro, lo hubieran tildado de que es por pactos con la mafia y tantas cosas que lo ponen. Pero lo hizo Lasso y no pasó nada. A nadie le pareció mal que haya hecho esa acción. Le aplaudieron mucho sin saber lo importante que era ese centro. Luego de esto empezó a agravarse la crisis carcelaria en el país. Claro que este problema lo venía arrastrando desde el gobierno de Lenín con algunas masacres, pero en el gobierno de Lasso también hubieron masacres en las cárceles y él no hizo absolutamente nada para solucionar el problema de fondo. Lo que hacía era decretar estados de excepción a cada rato, pensando que esa era la solución. Y les comento que algunas de las personas que fallecieron ahí en esas masacres estaban por cuestiones simples, como lo es pensión alimenticia, faltas de tránsito y cosas así. No se merecían morir de esa manera. De repente nos puede pasar tanto a ti como a mí que estamos por cuestiones simples. Imagínense pasar por esa situación y hasta el día de hoy nadie ha respondido por esas muertes. Y aquí Lasso, nuevamente haciendo uso de los 100 minutos, decidió darle solución al problema de las masacres en las cárceles. Como ven, la noticia es real. Firmó esos decretos para liberar a 5.000 presos con prelibertad.
Algunos ya deben haber cumplido el requisito para salir libres, yo sé, pero salieron a un país devastado, sin empleo. ¿Qué piensan que pudo haber pasado, señores? Y aquí voy a corregir algo que dije en el video anterior, que Lasso no había alcanzado a inaugurar ni un poste, y sí lo había hecho. Hasta a mí me parece sorprendente, pero como ven, es real, hasta el nombre le puso ahí en una placa. Y aquí tengo un resumen de todo lo que venimos hablando. El señor Lenin le importa un bledo el país, abandono, cero obras, incompetencia, falta de liderazgo. Lo que lo diferencia del señor Lasso es que el Lasso por lo menos inauguró un poste. Eso es todo. Resultados: aumento de la corrupción, las bandas criminales se fortalecieron, aumento del narcotráfico, deterioro de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Les aseguro que aquí me faltó espacio para seguir escribiendo todo lo que dejaron haciendo estos señores, por lo cual nuestro país se destruyó. Bueno amigos, ante todo esto, vamos a ver qué opina la prensa extranjera. Hay mucha información al respecto, muchos videos, pero yo he extraído este video justamente, me pareció interesante compartirles, y vamos a ver qué nos dice la periodista. Y por supuesto, el narco entró en las más altas esferas del propio Estado, en las instituciones y en las empresas públicas. ¿Se acuerdan por qué Guillermo Lasso disolvió anticipadamente el Ejecutivo y el Legislativo? Para evitar el juicio político. ¿Por qué le iban a realizar ese juicio político? Porque pillaron a un familiar, a su cuñado concretamente, haciendo negocios con la mafia albanesa. La familia del presidente del país está metida en este tipo de negocios. ¿Qué le vas a pedir tú a un joven de un barrio popular que ni completó los estudios, ni tiene trabajo, ni muchas proyecciones de futuro? ¿No parece raro que acabe metido en una pandilla? En 2021, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, dijo en una entrevista que hay narcogenerales en las fuerzas del orden. Los vínculos entre la policía y el crimen organizado también los denunció Pedro Briones, un dirigente de la Revolución Ciudadana, pocas horas antes de ser asesinado. Los criminales parecen haber ordenado varios homicidios directamente desde la cárcel. En un año, desde agosto de 2022 hasta agosto de 2023, fueron asesinados 8 políticos. El caso más sonado fue el del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, que denunció en su momento haber sido amenazado por el líder de los choneros encarcelados y ya fugado a estas alturas. Toda la médula institucional del Ecuador está corrompida por el crimen organizado y a la sociedad civil en muchos casos no les queda otra opción que no sea la de unirse a la delincuencia. El Estado dejó de existir gracias al esfuerzo denodado y a las políticas de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, y la prioridad más urgente ahora mismo es recuperar ese Estado. Muchos detractores del correísmo ayer decían que una de las principales razones de todo lo que sucede fue el cierre en 2009 por parte de Rafael Correa de la base militar de Estados Unidos en Manta, un argumento al que recurría el asesinado Fernando Villavicencio también. Pero de nuevo, solo hace falta ver los datos duros. Los mejores indicadores en el nivel de violencia, de hecho, se registran luego del cierre de esa base. A continuación voy a hacer un pequeño análisis sobre el decreto 111 que firmó el señor presidente Noboa, con la finalidad de frenar esta ola de violencia que actualmente vivimos en el Ecuador. Y específicamente me voy a ir al artículo 5, el cual dice textualmente: ordenar a las Fuerzas Armadas realizar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos para neutralizar a los grupos identificados en el artículo 4 del presente decreto ejecutivo. Como sabemos, el artículo 4, ahí se establece el nombre de todas las agrupaciones criminales que ahora son consideradas como terroristas. Pero aquí hay algo muy importante: ya establece el derecho internacional humanitario. Para los que no estén muy familiarizados con este nombre, este es el derecho a la guerra prácticamente. Aquí es donde tú ya puedes quitarle la vida a otro ser humano en caso de enfrentamiento, conflicto, pero es específicamente para conflictos armados, este derecho. Mientras los derechos humanos son el derecho a la vida, o sea, los dos derechos son completamente diferentes. Entonces, aquí para los que de repente estén pensando que porque el presidente Noboa ya firmó este decreto, ya policías y militares pueden salir libremente a dar de baja a cualquier delincuente, no es así. Deben darse solo bajo normas de enfrentamiento armado. No lo digo yo, así lo establecen las leyes nacionales e internacionales. Y bueno, pues esperemos que el señor presidente tome las mejores decisiones, que sus asesores también lo aconsejen bien, sus ministros, todo lo que lo rodean, para poder salir pronto de esta crisis que se encuentra atravesando el país. No me queda más que despedirme de ustedes, así que hasta la próxima.